Estoy contento de estar aquí con ustedes en esta noche. Y estamos empezando nuestro tema, nuestra serie de temas. Se llama Los últimos días. Así se llama la serie que estamos comenzando en esta noche. Va a ser una serie de 2 semanas. Termina el siguiente sábado. No este sábado, sino de este sábado en 8. Y en esta noche, el tema es, ¿puedes conocer el futuro? Y no es una pregunta, ¿puedes conocer el futuro? Es una afirmación. Puedes conocer el futuro. Sí lo puedes. Había un erudito que estaba viajando por tren y este erudito estaba muy distraído, estaba ocupado leyendo un libro y mientras estaba viajando, pasó el conductor pidiendo los boletos. A ver si la gente que está en el tren pagaron y tienen su boleto. No sé qué hace con la gente que no tiene boletos, pero es lo que estaba haciendo. Y el erudito empieza a buscar su boleto, mete la mano en el bolsillo, en el otro bolsillo, y el boleto no está. Y se preocupa y está ansioso y dice, no encuentro mi boleto. Y el conductor dice, pues no te preocupes. Yo veo cómo estás vestido, cómo eres, y sé que estoy seguro que sí conseguiste tu boleto y nomás ahí está en tus cosas. No te preocupes, no hay problema con eso. Y el erudito dice, pero no entiendes, necesito ese boleto, porque si no lo tengo, no sé en cuál estación me tengo que bajar. No sé a dónde voy. Y eso es lo que pasa con nosotros. Millones de personas en este mundo hoy están haciendo la pregunta, ¿a dónde voy? ¿A cuál rumbo? ¿Sé dónde me tengo que bajar? ¿Sé cuál es mi destinación? Pero amigos, no tenemos que preocuparnos acerca de eso, porque hace 2600 años, un rey tuvo una visión, un sueño, y en esa visión trazó el curso de la historia. Y la tenemos hoy en día. Se encuentra ese sueño en el libro de Daniel. En este libro de Daniel se encuentra un sueño increíble. El hombre que tuvo ese sueño era el rey de Babilonia. Babilonia era la nación más poderosa en esa época. Solamente era su segundo año como rey. Él se había acostado una noche con unos pensamientos de ansia en su mente. Y en la misma manera que nosotros a veces nos preguntamos, ¿qué tiene el futuro para mí? ¿Qué va a pasar? ¿Con quién me voy a casar? ¿O cómo serán mis hijos? ¿O cuál trabajo voy a obtener? Cosas del futuro están en nuestra mente y ese rey estaba pensando en cosas del futuro. Y por fin se durmió. Y cuando el rey despertó de su sueño, estaba perplejo. Él había tenido un sueño muy interesante y sabía que era muy importante, pero había un problema. No se acordaba del sueño que había soñado. Ahora los babilónicos ponían mucha énfasis en los sueños. El rey tenía astrólogos, tenía magos, tenía encantadores, tenía divinos, mucha gente que decía saber los misterios de la vida y podían interpretar los sueños. Así que él pensó, pues ellos definitivamente saben lo que yo soñé. Me pueden decir el significado de mi sueño y también me pueden decir cuál era el sueño. Así que ahí a medianoche llamó a sus adivinos, a sus magos, y vinieron ellos al palacio del rey, ahí a su cama, para ver lo que tenía el rey para ellos.
y se encuentra en el libro de Daniel. Vamos a buscarlo. Daniel capítulo 2, el versículo 3. Daniel capítulo 2, versículo 3. Pero antes de leerlo, quiero compartir con ustedes lo que nuestra iglesia cree acerca de la Biblia, porque es muy importante. Ese libro que usted tiene en sus manos es un libro importante, pero ¿qué es lo que creemos acerca de ese libro? Y voy a compartir lo que nuestra iglesia, verdades bíblicas, y lo que yo personalmente creo acerca de ese libro que usted tiene en su mano. Lo pongo en la pantalla y les pido que me sigan con su vista mientras lo leo. Las sagradas escrituras que abarcan el Antiguo y el Nuevo Testamento constituyen la palabra de Dios escrita, transmitida por inspiración divina mediante santos hombres de Dios que hablaron y escribieron siendo impulsados por el Espíritu Santo. Por medio de esta palabra, Dios ha comunicado a los seres humanos el conocimiento necesario para alcanzar la salvación. Las sagradas escrituras son la infalible revelación de la voluntad divina, son la norma del carácter, el criterio para evaluar la experiencia, la revelación autorizada de las doctrinas y un registro fidedigno de los actos de Dios realizados en el curso de la historia. Eso es lo que nosotros creemos acerca de ese libro que usted tiene en sus manos. La Biblia es un libro especial, no es un libro común y corriente, es la palabra de Dios. Ahora me imagino que ya tienen Daniel capítulo 2, versículo 3, vamos a leerlo, pero antes vamos a tener una oración. Amante Padre Celestial, Señor, te damos gracias porque nos amas y te damos gracias porque nos amas tanto que tú nos has dado este libro especial, tu palabra, para que nosotros podamos poner nuestra confianza en ella y podemos ver lo que tú tienes para nosotros. Señor, te pedimos que tú nos ilumines en esta noche, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos dé entendimiento, que me puedas usar, pero que las palabras que yo diga, Señor, no sean mis opiniones, sino que sean palabras que vienen de ti. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Daniel 2:3. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Estos magos estaban sorprendidos. ¿Cómo podían ellos saber qué había soñado el rey? Si solamente él les daba el sueño, les contaba el sueño, entonces definitivamente ellos podían contarle al rey la interpretación. Así que ellos respondieron al rey, el versículo 4. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Pero el rey Nabucodonosor no quería argumentar por ellos. Él les pagaba bien. Y si ellos se comunicaban con los dioses, definitivamente ellos podían también decirle el sueño que había soñado. El versículo 5. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostraréis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. 6. Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis mis dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Finalmente, los magos tuvieron que confesar al rey. En el versículo 10 dice: los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Ellos decían comunicarse con los dioses, pero estaban diciendo: no lo podemos
hacer. No hay nadie que lo puede hacer. Y nunca nadie le ha pedido esto a nosotros. Pero el rey Nabucodonosor se enojó tanto que les apuntó y les dijo, ejecútenlos. Iba a dar la orden de muerte. Y la dio. Pero en ese tiempo en Babilonia habían algunos hebreos, unos jóvenes hebreos que habían sido tomados por el rey Nabucodonosor y llevados como cautivos cuando el rey fue y destruyó a Jerusalén. Era Daniel y sus 3 amigos. Ellos habían estudiado con el rey y habían tenido tanto éxito que habían sido escogidos de ser parte de los magos y los astrólogos. Pero por alguna razón que no nos dice la Biblia, el rey no llamó a ellos cuando llamó a los astrólogos. Ellos no vinieron. Así que cuando vino la persona a decir, los vamos a matar, pues ¿por qué? Fue cuando Daniel se dio cuenta de lo que había pasado. Y Daniel pidió para tiempo, más tiempo, dame tiempo y yo voy a orar y le voy a pedir al Dios verdadero, a mi Dios, para que me dé la sabiduría para poder decirle al rey su sueño. ¿Qué responsabilidad descansaba sobre Daniel? No solamente la vida de él y sus 3 amigos estaba de por medio, sino también la vida de todos los magos y los astrólogos. Y Daniel se acercó a Dios en oración. Él fue a su casa y junto con sus 3 amigos oraron por un milagro. Y el Dios del cielo contestó su oración y hizo un milagro. Él reveló el sueño secreto del rey a Daniel. Y Daniel estaba tan conmovido y tan agradecido a Dios por lo que había hecho, que dijo lo siguiente en el versículo 23 y 24. Dijo Daniel, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Qué oración tan preciosa, ¿verdad? Sigue en el versículo 24. Después de esto fue Daniel a Airoc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Daniel no estaba diciendo, yo me he enterado de el sueño. Él no estaba tomando el crédito por eso. Versículo 27. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Él era uno de esos. Él estaba diciendo, pues yo no lo puedo revelar. Versículo 28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Daniel sabía que el único que podía decirle al rey su sueño era Dios. Y de hecho, Dios es el único que puede revelar el futuro. Y de hecho, nos dice que así lo podemos reconocer. En el libro de Isaías, vamos a mantener nuestra Biblia en Daniel porque vamos a regresar a Daniel, pero busquemos Isaías capítulo 46, los versículos 9 y 10. Isaías capítulo 46, los versículos 9 y 10. Nos dice aquí Dios que eso muestra evidencia de que Él es Dios. Isaías 46, 9 y 10. ¿Lo tenemos? Dice así, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir
desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Es Dios el que sabe el futuro. Él anuncia el porvenir antes que haya pasado. El Dios de Daniel podía hacer lo que los sabios, los que los magos, los que los astrólogos de Babilonia no podían hacer. Y no nomás les dijo el sueño, sino también el Dios le pudo decir a Daniel lo que estaba pensando el rey cuando tuvo ese sueño. El versículo 29 dice Daniel, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Sí, el rey del cielo sabía exactamente los pensamientos, sabía el estrés por lo que estaba pasando el rey Nabucodonosor. Sabía que se estaba preocupando por el futuro y él quería que el rey Nabucodonosor supiera que el futuro estaba en las manos de Dios. Así que Daniel empieza a contar al rey su sueño. El versículo 31 dice así: tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande, cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y el rey Nabucodonosor se quedó asombrado. Estaba escuchando su sueño exactamente como él se acordaba. Es interesante, él no se acordaba del sueño antes que Daniel se lo contó, pero una vez que Daniel se lo empezó a contar, se empezó a acordar. Sí, exactamente, eso es lo que estaba soñando. Y Daniel continuó, el versículo 34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo en las eras del verano, y se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. El rey era un rey pagano. Él adoraba imágenes y sabía que los ídolos representaban a sus dioses. Y se ha de ver asombrado cuando recordó que una piedra pegó a la imagen y la hizo pedazos, la hizo polvo. Pero fue una parte más que Daniel todavía tiene que contar. Dice, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Del principio al fin. Todo lo que Daniel contó era exactamente el sueño del rey Nabucodonosor, exactamente como él se acordaba de eso. Increíble. ¿Cómo se ha de haber sentido que un joven le esté diciendo exactamente el sueño que él había soñado? ¿Y qué era el significado del sueño? Contar el sueño nomás era parte de lo que el rey había pedido. Él quería saber la interpretación. Pues el sueño de Nabucodonosor predice el principio y el fin de las naciones principales de este mundo. En unas pocas palabras, Dios puso la historia del mundo en el futuro, 600 años antes de Cristo, hasta el fin del mundo. Y esta era la interpretación que el rey Nabucodonosor estaba ansioso de escuchar. Vamos a leerla. Versículo 38. Y doquiera que habitan hijos de hombre,
bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Y dice, tú eres aquella cabeza de oro. Babilonia, la cabeza. Esa era la nación representada por oro puro. Y me imagino el rostro del rey, una sonrisa de satisfacción. Ah, yo soy la cabeza de oro. Los historiadores nos confirman que el oro era un buenísimo símbolo para el reino de Babilonia, porque Babilonia estaba llena de oro. Los edificios cubiertos de oro, los muebles cubiertos de oro. Era un reino que tenía bastante oro. De hecho, los jardines colgantes de Babilonia estaban ahí y era una de las maravillas del mundo antiguo. Ahora, si Daniel hubiese sido un político astuto, él diría, pues rey, fue un buen sueño. Nos vemos. Si hubiese ido exactamente cuando el rey está contento y había dicho, tú eres esa cabeza de oro, y el rey estaba contento, pero no paró ahí. Él tenía un mensaje para el rey que había venido de Dios y se lo tenía que decir, aunque sabía que el resto de la interpretación no iba a hacer al rey muy contento. En el versículo 39 dice Daniel, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y me imagino que esa sonrisa de satisfacción que tenía el rey Nabucodonosor se le fue de la cara. Él nunca había tenido la intención de formar a Babilonia para que tuviese un fin. No, Babilonia debería durar para siempre. Para eso él creó a Babilonia. Y de hecho, han encontrado en la tableta del rey Nabucodonosor un escrito que dice: las fortificaciones de Esagila y Babilonia 1 fortalecieron y establecieron el nombre de mi reino, ¿qué? Para siempre. Nabucodonosor quería que su reino durara para siempre. Pero Dios tenía otros planes. Dios dijo que el reino no iba a durar para siempre, que otro reino iba a tomar su lugar, un reino inferior. Y de hecho, Dios había profetizado 200 años antes de la caída de Babilonia, había profetizado que Babilonia iba a caer. No solamente eso, profetizó el nombre de la persona que iba a conquistar a Babilonia. Y profetizó cómo iba a caer Babilonia. Lo podemos ver en Isaías. Isaías capítulo 45, versículo 1. Esto fue escrito 200 años antes de la caída de Babilonia. Isaías capítulo 45, versículo 1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Ciro fue el que conquistó a Babilonia. Durante el reino de Belsasar, el arrogante y orgulloso nieto del rey Nabucodonosor, Ciro el Medo, sitió a Babilonia. Pero adentro de la ciudad, el rey Belsasar y su gente no estaba preocupada. De hecho, no estaba preocupada tanto así que estaban teniendo una fiesta. Eso sabemos que de veras no tenían preocupación. Si hubiesen tenido preocupación, estuvieran planeando cómo nos vamos a defender, qué vamos a hacer. Pero no, ellos sabían que nadie los podía conquistar. Y tenían tanta fe en sus paredes
en sus murallas, en sus dioses, que habían ido y agarrado los vasos de oro del templo de Israel, del templo de Dios, y estaban bebiendo vino de esos vasos. Para Ciro, él no podía traspasar esos muros. Eran unos muros poderosos, grandes, fuertes, y él sabía que no podía atacar lo suficiente para derrumbarlos. Pero él tuvo otra idea. Había un río que pasaba por en medio de Babilonia, por abajo del muro, y sus ingenieros desviaron el río, y por abajo, por el río que ahora estaba seco, pasó el ejército de Medo-Persa, y de esa forma pudieron abrir las puertas, exactamente como decía Isaías, abrir las puertas para que todo su ejército pasara, y conquistaron a Babilonia en ese día. El 13 de octubre del año 539 antes de Cristo fue cuando el rey Belsasar murió, Babilonia cayó y los medos y persas lo conquistaron. Los medos y persas eran un reino inferior al imperio babilónico. Pero Daniel predijo que ellos no iban a durar para siempre también. Iba a venir otro reino. Seguimos leyendo el versículo 39. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. ¿Y eso pasó? ¿Se cumplió? Definitivamente que sí. Fue cumplida cuando un joven general, Alejandro Magno, conquistó y derrotó a Darío III de Persa en la batalla de Averlia en el año 331 antes de Cristo. Y lo interesante es que Grecia, en la estatua, en la imagen, era representado con bronce, pues el ejército de Grecia usaba todo bronce. Interesante. A la edad de 25 años de edad, Alejandro se convirtió en el soberano sobre uno de los imperios más grandes que el mundo había conocido. El historiador griego Arián escribe lo siguiente acerca de Alejandro Magno. Dice: estoy convencido de que no había ninguna nación, ciudad ni gente a donde su nombre no alcanzó. Me parece que hubo alguna mano divina que presidió tanto sobre su nacimiento y sus acciones. Y definitivamente, porque había sido predicho por la imagen del rey Nabucodonosor. Alejandro Magno murió antes de cumplir 33 años de una fiebre. Y después de su muerte, su imperio fue dividido en 4 partes. La historia nos dice lo siguiente: el 22 de junio del año 168 antes de Cristo, en la batalla de Pidna, pereció el imperio de Alejandro Magno, 144 años después de su muerte. Y hasta ahora la profecía se está cumpliendo. Babilonia, Medo-Persa, Grecia. Pero también después viene otro imperio. Y esto es lo que Daniel dice acerca de este imperio en versículo 40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y el hierro fue un buen símbolo del imperio romano. Roma gobernaría con un puño de hierro y haría su territorio esparcir más que los otros imperios y dominaría por cientos de años más que los otros imperios. De hecho, los césares de Roma se llamaban dioses y demandaban que todos los adoraban. Durante el tiempo del Imperio Romano, 2 cosas importantes pasaron en la historia de este mundo durante
el Imperio Romano. Primero, el nacimiento de Jesús. Y fue interesante porque fueron los impuestos del Imperio Romano que causaron que María y Jacob fueran a la ciudad de David, a Belén, para cumplir la profecía que Jesús iba a nacer en Belén. Y fue el Imperio Romano que tuvo que ver con eso. Y la segunda cosa fue la crucifixión de Jesús. Jesús fue crucificado en Judá, pero bajo la autoridad de un gobernador romano. Fue un gobernador romano que permitió que Jesús fuera condenado. Y Jesús fue clavado a la cruz por medio de soldados romanos. Pero después de este reino, después del reino del Imperio Romano, el patrón del reino, seguido por otro reino, seguido por otro reino, se quebrantó. Vemos en el versículo 41. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En la visión del rey, en el sueño del rey, se había predicho que no iba a haber un quinto imperio mundial en el territorio de Roma. Pero una división iba a ocurrir por medio del lujo, de la corrupción política, de la decadencia. Roma perdió su fuerza, su estabilidad, y las tribus bárbaras empezaron a desafiar el Imperio Romano entre los años 351 y 476 después de Cristo. Y la invasión de estas tribus bárbaras quebrantaron a Roma en las naciones que tenemos hoy en día. Y esta es como las tribus y las naciones se encuentran. De las 10, primero los alanos, que hoy en día son los alemanes. Segundo, los burgundios, que son los suizos. Tercero, los francos, que son los franceses. Cuarto, los lombardos, que son los italianos. Quinto, los anglosajones, que son los ingleses. Sexto, los suevos, que son los portugueses. Séptimo, los visigodos, que son los españoles. Y luego tenemos a los érulos, que hoy en día están extintos. A los ostrogodos, que también están extintos. Y a los vándalos, que también están extintos. De hecho, los historiadores han dicho que estas tres tribus fueron completamente aniquiladas. No hay descendencia de ellos. Vamos a continuar. El versículo 43 de Daniel dice: así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Dios había dicho que estos reinos no se iban a unir una vez más, que Europa iba a mantenerse dividida. Y aunque hoy en día los europeos tienen una moneda, sigue siendo dividida. Daniel dijo que no se iban a mezclar. Y se trataron de casar los unos con los otros. De hecho, en un palacio en Dinamarca se encuentra un árbol genealógico de las familias reales de Europa. Y nos podemos dar cuenta cómo los unos estaban casando con los otros. Tanto así que tenían problemas con sus hijos porque se estaban casando entre parientes.
y no funcionó. De hecho, la mayoría de las guerras que ocurrieron en Europa eran solamente peleas familiares. Tíos peleándose contra sobrinos, peleándose contra primos, y así era. Pero ¿qué pasó? No hay ninguna vez que se trató de unir a Europa otra vez que no tuvo éxito. Todos fracasaron. Todas las veces fracasaron. Ahí está una lista. Carlomagno, derrotado. Carlos V, derrotado. Napoleón, derrotado. El último lo conocemos. Hitler, derrotado. Todos derrotados que trataron de unir a Europa. Y lo sabíamos nosotros que hemos estudiado la Biblia porque la profecía lo decía. No va a pasar otra vez. No se unirán el uno con el otro. ¿No es increíble cómo la profecía que Dios ha dado pasa? ¿Cómo se cumple? Vamos a continuar con la historia del rey Nabucodonosor. El rey ha de haber estado asombrado por estas predicciones. Dios había dicho que cómo iba a surgir un imperio y luego caer, surgir otro imperio y luego caer. Algunos iban a estar más fuertes que otros, pero últimamente se iban a dividir y algunos iban a ser débiles y nunca más iban a unir de nuevo. Pero ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar? Y ahora viene el fin de la interpretación. El versículo 44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. No va a terminar, no va a tener fin. Otro pueblo no va a tomar ese reino. Sigo leyendo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que el monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Así termina. Puedes estar seguro, Nabucodonosor, que este sueño que has recibido va a pasar. Es fiel su interpretación. El siguiente evento, según el sueño de Nabucodonosor, es la segunda venida de Cristo. Es esta piedra que no fue cortada por mano. Su reino va a ser fundado no por manos de hombres, sino por la mano poderosa de Dios. Y va a ser un reino que va a llenar toda la tierra. Eso es el siguiente evento según la imagen del rey de Nabucodonosor. Vamos a buscar Apocalipsis 11:15. Y entonces esta profecía va a ser cumplida. De Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Qué bonito es eso. Eso es el siguiente acontecimiento. Y vamos a notar los últimos acontecimientos que todavía no se cumplen, que están en este libro de Daniel, perdón. Y noten, podemos estar seguros. ¿Por qué? Porque todo lo que se predijo en ese sueño ha pasado. No más falta esta última parte. Y eso nos da la fe y la confianza que va a pasar. ¿Qué sigue? La segunda venida de Jesús. Las naciones del mundo
llegarán a su fin y Dios va a establecer su reino. También su reino durará para siempre. Jesús va a ser ungido como Rey de Reyes y Señor de señores. Y viene a la tierra a reinar en su reino eterno. Amén. 2500 años de historia revelados en un sueño. Y ha pasado exactamente como Dios lo predijo. Y hoy en día estamos viviendo en el pie de la imagen. Estamos en el umbral del acontecimiento más grande de todos los siglos, cuando la piedra va a destruir los reinos humanos para poner el reino de Dios que durará para siempre. Cuando Daniel terminó de decirle al rey esta visión y la interpretación que Dios le dio, el rey Nabucodonosor se puso de pie de su trono y se postró ante Daniel en honor al Dios de Daniel y dijo lo siguiente. Daniel 2:47. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. El rey estaba completamente convencido que el Dios del cielo había revelado. ¿Por qué? Si él pudo contarle el sueño, que era más difícil, pues obviamente la interpretación ha de también ser cierta. Nadie más pudo contar el sueño. Cualquier persona puede inventarse una interpretación. Y de eso es posiblemente lo que estaban haciendo los magos y los astrólogos con el rey. Cada vez que el rey le pedía una interpretación a uno de sus sueños, posiblemente lo que iban era inventarse una interpretación. Al cabo, ¿cómo va a saber el rey? Pero nadie podía decir lo que el rey había soñado, solamente Dios. Hermanos, amigos, el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Estamos casi al terminar este viaje en la tierra. Quizá tú, en la misma forma que el rey Nabucodonosor, te preocupas por el futuro. Este sueño es para ti. Este sueño te dice: no te tienes que preocupar por el futuro, el sufrimiento, el estrés, tu trabajo, tu familia. Todo eso, no te tienes que preocupar. El pecado un día va a terminar. Y el Dios del cielo no va a dejar este mundo en las manos de gobernadores humanos. Él va a venir y va a hacer que todo sea bien. Va a arreglar este reguero que tenemos en este mundo. Amigo, no te tienes que preocupar del futuro. El sueño de Nabucodonosor nos dice que estamos viviendo en los días antes de la segunda venida de Jesús. Y es Dios que va a establecer su reino aquí en la tierra. Y Él quiere que tú seas parte de este reino. Él te dice unas palabras. En Mateo capítulo 25, versículo 24. Jesús está hablando y dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque Dios sabía esto, no solamente en el sueño que mandó a Nabucodonosor. Él sabía lo que iba a pasar aún antes de la fundación del mundo. Pero ¿cómo puedes estar seguro que estarás ahí?
¿Cómo puedes estar seguro que tienes un lugar apartado ahí en ese reino eterno? Tenemos una historia en la Biblia que nos ayuda en esto. Podemos estar seguros si podemos hacer por medio de la fe lo que el ladrón que colgó en la cruz al lado de Jesús hizo. Él no podía acercarse más a Jesús. Él estaba ahí en la cruz, un pecador. Él sabía que era pecador. Él sabía que era ladrón. Él sabía que estaba siendo castigado por sus obras, por sus pecados. No lo estaban castigando injustamente. Y él vio a Jesús con la sangre yendo por sus mejillas, su cuerpo todo roto. Y él confesó a Jesús. En Lucas capítulo 23, versículo 42, nos dice lo que él dice. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es lo que nosotros podemos hacer. Y Jesús le dio la aseguranza que él iba a estar con Jesús en su reino. Tú también puedes recibir esa misma aseguranza que vas a estar con Jesús en su reino cuando él venga. ¿Quieres esa aseguranza? ¿Quieres que tu corazón no se preocupe por el estrés y las preocupaciones de este mundo? Podemos poner nuestra fe en Cristo, que Él está en control. Si Él puede controlar a los países, si Él puede controlar a los gobernadores de este mundo, puede controlar mi vida, puede controlar tu vida. ¿Quieres descansar en sus manos? Yo quiero hacer eso. Y Él nos está llamando. Me está llamando a mí. Te está llamando a ti. Lo único que tenemos que hacer es decir: Señor, acuérdate cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí. Tenemos la seguridad que la palabra de Dios es verdadera. Podemos confiar. No es algo que tenemos que confiar a fe ciega. Dios nos ha dado evidencia. Y esta estatua, este sueño tan simple, nos da la aseguranza que Dios está en control. Si Dios lo dice, lo va a hacer. ¿Cómo sabemos? Porque lo dijo y lo hizo. Tenemos eso. Podemos ver la historia, podemos ver cómo pasaron las cosas. No hay que tener duda en eso. Y solamente falta una cosa más: la venida de Jesús. ¿Tú quieres estar en ese reino? En esta mañana quiero orar por ti. Si quieres decir a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Quieres decir eso? Voy a venir aquí al frente y voy a pedir que pases aquí. Vamos a tener una oración. Amante Padre Celestial, Señor, te damos gracias porque eres tan grande y tan bueno con nosotros. Señor, tú, siendo el gran Dios que eres, nos pudieses haber dejado ahí solos a ver cómo se la arreglan. Danos tu palabra para que podamos conocerte. Pero tú hiciste más. Tú hiciste más. Tú nos dijiste el futuro antes que pasara. Porque sabes que somos de mente débil y tenemos dudas. Y sabes que necesitamos esa prueba, esa evidencia tuya, que podamos ver y decir: mira, aquí está escrito y pasó exactamente como
Dios lo dijo. Y te agradecemos porque nos tratas de esa forma y nos das lo que necesitamos. Y Señor, sabemos que tú vas a venir pronto. Un día de estos vas a venir y vas a acabar con todos estos reinos humanos y vas a ejercer tu reino. Y tu reino va a estar aquí para siempre. Señor, quiero que veas todas estas personas que están aquí conmigo al frente. Cada uno de ellos quiere decir: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Señor, no te olvides de ninguna de estas personas. Señor, te pido que hagas todo lo posible para salvar a cada uno de los otros que estamos aquí enfrente. Sálvanos, Señor. Haz lo que necesitas hacer. Sigue llamándonos, sigue pidiéndonos que nos acerquemos a ti. Sigue trabajando en nuestras vidas. Somos pecadores, somos débiles. Tenemos tantas cosas mal. Pero Señor, queremos estar contigo en tu reino y te lo estamos pidiendo. Así que Señor, tengo la confianza y tenemos todos aquí la confianza que tú vas a hacer lo que te pedimos. Así que Señor, bendice a cada uno de los que están aquí enfrente con nosotros. Bendícenos y Señor, úsalos en sus vidas y sigue hablándole y no dejes que ninguno de nosotros estemos ausentes cuando tú vengas en tu reino. Todos queremos estar ahí. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.